Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto en saludarles. Hoy vamos a entrar a el maravilloso mundo del álgebra, con el primer tema que son las expresiones algebraicas. ¿Qué son las expresiones algebraicas, jóvenes? Son todas aquellas expresiones que están conformadas por variables que se representan con letras. Una A, una B, una X, una Y, una Z, etc. ¿Vale? Números que ustedes conocen bien, normalmente tienden a ser enteros, pueden ser fracciones, etc. Incluso podríamos manejar números decimales, pero no es muy usual observarlo. Y operaciones entre estas variables y los números. Estas operaciones pueden ser suma, resta, multiplicación, división, potencias, radicales, etc. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esto es una expresión algebraica formada por dos variables. ¿Qué operación está entre ellas? Una multiplicación. En el mundo del álgebra, cuando tenemos literales juntas, significa que están multiplicadas. Podríamos tener 3a, también es una expresión algebraica, con un número y una variable. Lo mismo, aquí hay una multiplicación. Podríamos, a su vez, tener un 2xy al cuadrado más 3. Una expresión algebraica con números, variables, exponentes e incluso aquí tenemos un término numérico. Y ahora estoy utilizando el término, valga la redundancia, término. ¿Qué cosa es un término? Es una expresión algebraica en donde únicamente están involucradas multiplicaciones, divisiones, potencias o raíces. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar que yo tengo 5xy. Aquí tengo únicamente multiplicaciones. Si yo tengo 5xy entre 3, tengo multiplicaciones y una división. Todo esto sigue siendo un solo término. ¿Por qué? Porque solamente hay multiplicaciones, divisiones. Incluso si yo le pusiera aquí un cuadrado, sigue siendo un solo término. ¿Cuándo deja de ser un término? Cuando yo le agrego una suma o una resta. Entonces, esta parte de aquí será un término y este será otro término. Ahora bien, las expresiones algebraicas se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es con base en el número de términos. Cuando una expresión tiene un solo término se le llama monomio. Entonces, un ejemplo podría ser 2xy. Otro ejemplo podría ser 5ab cúbica entre 3. Algo más podría ser la raíz de 4x cuadrada. ¿Por qué? Porque tengo un solo término. Nada más hay multiplicaciones. Aquí hay multiplicación y división. Aquí tengo potencias y raíces y multiplicaciones. Entonces, sigue siendo un solo término. Cuando tengo dos términos se le llama binomio. ¿Qué podría ser? 3xy más 2x. Podría yo tener, no sé, 5x, raíz de 5x más 3p. Y a lo mejor 7x menos 3. Aquí tengo un término, aquí hay otro término. Son dos términos. Aquí tengo un término y aquí está otro término. Dos términos es un binomio. Y aquí tengo dos términos también. Aun cuando tengo aquí, no tengo una variable, tengo un término numérico. Y no deja de ser un binomio. En el caso de tener 3, se llama trinomio. Es fácil identificarlo o identificarlos. Es un tanto cuanto intuitivo. Por ejemplo, yo puedo tener 2x más 3y menos 4. 1, 2, 3 términos. 2
2x cuadrada más 3x menos y cuadrada. Aquí tengo un término y otro término. Ahora bien, cuando yo tengo más de dos términos, el término genérico sería polinomio. Entonces, los binomios y los trinomios forman parte de los polinomios. Aunque utilizamos el término polinomio generalmente cuando tenemos arriba de tres términos. Un ejemplo, 2xy al cuadrado más 3x menos 3y más 5. Tengo 1, 2, 3, 4 términos. Polinomio.